¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir. Capítulo 1. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. Oye, despierta. Te toca salvar el mundo. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Salvar el mundo? ¿Soy Superman? No. ¿Quién me haría una broma así tan temprano? ¿No puedes dejar que la gente duerma? Retorciéndome, sintiendo el frío invadirme mientras gateaba, bueno, quizá exagero un poco. En realidad, estaba apretado contra algo frío, mis extremidades suaves contra barras de metal heladas en un espacio reducido, y me fui confundiendo poco a poco a medida que recuperaba la conciencia. Un momento. ¿No se suponía que debía estar durmiendo cómodamente en mi cama calentita? ¿De dónde salieron estas barras frías? Entonces, ¿estaba caminando dormido mientras estaba medio dormido? Eso no es gracioso. Abrí los ojos de golpe y, de repente, el mundo entero se volvió claramente claro. Todo frente a mí era en tonos de gris y blanco, pero inmediatamente reconocí que se trataba de una enorme pista de carreras. El tipo de lugar que rara vez pondrías un pie en toda tu vida, y mucho menos en cientos de años. No soy estudiante universitario. No necesito chequeos médicos anuales. Qué raro. ¿Por qué había tanta gente en las gradas? ¿Será algún evento? Un momento. Si esto es de verdad una pista de carreras, ¿por qué estoy aquí? Con todo el mundo mirándome, esto tenía que ser una pista de carreras, ¿verdad? Una sensación de pavor me invadió el corazón. Pero antes de que pudiera pensarlo más, un extraño panel apareció de repente ante mis ojos. ¿Estás despierto? La operación fue un éxito. Está bien, esto es un sueño o he transmigrado, pero si esto fuera la realidad, se sentiría tan vívido un sueño. Incluso la sensación del viento soplando suavemente sobre mis dedos parecía demasiado real. Si esto fuera solo un sueño, no habría razón para despertar. Entonces, ¿he transmigrado? Una voz de chica. Supongo que no necesito más confirmación. No te molestes en esperar lo contrario. Bingo. Ahora te toca ser una Uma Musume. ¿Ya has pensado en tu nombre? Ni siquiera sé qué aspecto tengo todavía. ¿Cómo voy a saber cuál debería ser mi nombre? Además, ¿no es el nombre la parte menos importante en este momento? TCH, qué aburrido. En fin, tal como sospechabas, te tocó la lotería mientras dormías una siesta en tu escritorio del piso 18. Y, por cierto, fuiste el único que murió. Ahora estás aquí, a punto de debutar como Uma Musume, qué considerado. No solo cuidé de tu identidad, sino que también te adelanté directamente a tu carrera de debut. Así que fui la única baja en toda la oficina, ¿eh? Y ni siquiera estaba sentado junto a la ventana. Sí, el que sí estaba sentado se fue hoy. TSK. He perdido el interés en burlarme de este extraño escenario del premio gordo del 18º piso. Al fin y al cabo, comparado con la transmigración, un incidente en el 18º piso no es nada. Incluso caer desde el piso 36 no me sorprendería ahora. En otras palabras, ahora soy una Uma Musume, estoy completamente registrada y estoy a punto de hacer mi debut. MMM. Si es así, quizá no sea tan malo. Con tantos espectadores, quién sabe, quizá incluso sea el favorito de la afición. Aún. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿El truco? Bueno,
Hay buenas y malas noticias. ¿Cuál primero? Primero las buenas noticias, obviamente. ¿Qué? ¿Me hacen algún tipo de trampa? Bingo otra vez. Eres muy listo. Obtienes un sistema de puntos de estadísticas ilimitado. Cuanto más tiempo permanezcas en este mundo, más puntos ganarás. Eso suena genial. Con un sistema como este, convertirse en una Uma Musume legendaria debería ser pan comido. Configuración clásica del protagonista de una novela, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que morirás en exactamente un año. Lo sabía. Aunque me había preparado mentalmente, oírlo me produjo una sensación peculiar e incómoda. Puntos infinitos, pero solo un año para usarlos. Y un isekai clásico en el mundo de Uma Musume con una muerte segura acechando. Uf, qué trama tan retorcida. Si esto fuera una novela, ¿los lectores ya estarían esperando la masacre? Entonces, ¿puedo extender mi vida completando misiones del sistema? Vida útil ilimitada, más un segundo sistema, actívalo. No hay razón para desesperarse. Si es un sistema, obtener extensiones de vida debería ser fácil. Completaré las misiones con diligencia, y el sistema se encargará del resto. No, no, no. ¿Cómo lo digo? Cuando digo un año, quiero decir exactamente un año, ¿entiendes? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el sistema no prolongará tu vida. Ah, vale. Para que quede más claro, después de un año, morirás sin duda. ¿Quieres retirarte de la carrera de debut ahora? Aún podrías usar el tiempo restante para escapar de la pista. ¿Escapar de la carrera debut? ¿El tiempo restante se detiene? Ah, así que estoy dentro de la puerta de salida. Y el mundo gris de afuera se debe a la parada temporal del sistema. Esta es realmente una noticia impactante. Solo me queda un año de vida y, curiosamente, no hay forma de prolongarlo. Solo pensarlo me desespera. Bueno entonces, sistema, ¿qué tan talentosa soy como Uma Musume? Absolutamente de primera. Incluso entre los protagonistas de novelas, serías un jugador de élite sin trucos. Además, ya he incluido mucha experiencia práctica. Aunque, personalmente, no eras muy atlético antes, ¿verdad? Es cierto que antes no se me daban bien los deportes. Pero ahora, eso ya no importa. Por lo menos, aplastar mi carrera debut no debería ser un problema, ¿verdad? Las yemas de mis dedos recorrieron suavemente hacia arriba la línea de mi mandíbula, encontrando una leve curva en la comisura de mis labios. Qué lástima que no hubiera un espejo cerca. Me hubiera encantado ver lo deslumbrante que debe ser mi sonrisa en este momento. Solo nos queda un año de vida, ¿eh? Si estoy destinado a tener una existencia fugaz, a desaparecer como la espuma en el agua, ¿no sería ridículo desaparecer silenciosamente en algún rincón olvidado? Vaya, alguien está de buen humor. ¿Qué decides? ¿Ocultarte como una tortuga o cancelar la parada del tiempo? La respuesta es obvia. Con solo un año restante como Uma Musume, ¿hay otro camino a la fama más adecuado que las carreras? Cuando era una persona normal y corriente, estaba bien vivir una vida aburrida y sin sentido. Pero ahora, después de transmigrar con un sistema, ¿ocultarme en la oscuridad con mi corta vida útil? No me hagas reír. Tengo puntos para asignar hoy, ¿verdad? Sí. Check-in exitoso. 10 puntos de atributo gratis obtenidos. Las categorías de atributos coinciden con las del juego Uma Musume, ya sabes a qué me refiero. Pon los 10 puntos en velocidad y cancela la parada del tiempo en un minuto. Mis palabras podrían ser valientes, pero aún así necesitaba un momento para armarme de valor.
Aún así, mi objetivo ya estaba establecido. Pase lo que pase, me convertiré en una ganadora de la Triple Corona, una Uma Musume legendaria, y desapareceré como un meteorito en llamas, explotando espectacularmente en la pista. Entonces seguramente dejaré una marca en la historia de Uma Musume para siempre. ¿Por qué no tomar este camino? Echando una última mirada al nombre que se mostraba en el panel del sistema, esta pequeña potra solidificó su determinación. Canción del crepúsculo. Puntos asignados exitosamente. Una flor fugaz que florece brevemente, ¿eh? Cruel y despiadada, sin duda. La carrera está a punto de comenzar. Todas las Uma Musume han entrado. Preparémonos. 3, 2, 1. Puertas abiertas. Comienza la carrera. Capítulo 3. Solo me queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 3. Carrera completada. La habilidad se ha desactivado automáticamente. Se detectó la victoria del anfitrión en la carrera de debut. El sistema está oficialmente conectado. Misión opcional actualizada. Etapa del ganador. Recompensa de la misión, ninguna. La expresión de Twilight Zone se oscureció inmediatamente. ¿Qué significaba eso? ¿Entonces el sistema solo se oficializó tras ganar su primera carrera? Si hubiera gastado toda su vida y aún así hubiera perdido, ¿habría terminado sin sistema y con solo un año de cuenta regresiva para morir? ¿Y qué hay de esta misión opcional, etapa del ganador? ¿Ni siquiera pudiste añadir un caramelo? Incluso una piruleta barata habría servido. En medio de los estruendosos vítores que sacudían las gradas, Twilight Zone simplemente levantó la mirada brevemente para contemplar el espectáculo, luego se dio la vuelta sin dudarlo, dirigiéndose hacia el oscuro túnel que salía de la pista. Ah, sí. Si te diera una piruleta barata ahora, ¿te subirías a bailar al escenario de los ganadores? ¿No tendría eso obviamente sentido? No lo haría ni aunque me dieran una caja entera de caramelos alpenlieve. ¿Por qué no? No hay nada malo en la etapa de ganadores. Cierto, no tenía nada de malo. Pero para ella, subir no era necesario, o mejor dicho, no subir a ese escenario era muy necesario. ¿Crees que hay alguna Uma Musume que rechazaría el Winner Stage? Bueno, obviamente no las hay. Exactamente. Entonces, ¿no te parecería una Uma Musume legendaria que nunca pisó ese escenario particularmente inolvidable y única? Especialmente si murió espectacularmente en la pista en el mismo momento en que alcanzó el estatus de leyenda. Twilight Zone podría haber jurado que escuchó una fuerte inhalación. Entonces vas a rechazar el escenario de los ganadores solo para que la gente te recuerde mejor. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? Claro que sí. Si eso significaba que el nombre Canción del Crepúsculo quedaría grabado en la historia de Uma Musume, pues que así fuera. Un año fue terriblemente corto, pero si su nombre y su historia pudieran quedar registrados para siempre. Entonces, en la historia de Uma Musume, ¿no sería su vida increíblemente larga? Al menos disiparía algo de la tristeza persistente. De verdad eres un lunático irracionalmente racional. Bien, bien. Por cierto, ¿no quieres consultar el tiempo que te queda? Sin dudarlo, Twilight Zone abrió obedientemente su panel de estado. Esa voz misteriosa nunca hablaba sin razón, y ella lo sabía bien. Canción del Crepúsculo, esperanza de vida restante. 362 días, 15 horas y exactamente 21 segundos. ¿Qué está sucediendo? Exactamente 20 segundos. Normalmente, debería tener 365 días, ¿verdad? Incluso si hubiera activado su habilidad, solo habría consumido el doble, sin importar cómo lo calculara,
Esa carrera corta no debería haberle costado tanto tiempo. Exactamente 19 segundos. Una oleada abrumadora de agotamiento golpeó a Twilight Zone sin previo aviso. De repente, todo su cuerpo se sintió sin forma, amenazando con derrumbarse. Afortunadamente, estaba apoyada contra la pared, lo que evitó que se estrellara directamente contra el suelo. ¿Ves? ¿Por qué tenías tanta prisa? ¿Pensabas que tener un año significaba que simplemente desaparecerías en el último segundo? Así no funciona. Exactamente 15 segundos. Tu cuenta regresiva de un año significa que solo te queda un año antes de que tu enfermedad terminal te arrebate la vida. Así es. Pero aún así, no debería haber consumido tanta vida útil, ¿verdad? Twilight Zone bajó la mirada, apretando los dientes mientras se obligaba a apartar la mirada del panel, que parecía casi soldado a su visión. Exactamente 12 segundos. ¿En serio? ¿Por qué de repente te comportas de forma tan estúpida? Bueno, déjame ser más directo. Eres básicamente un paciente terminal. Deberías haber estado descansando tranquilamente para preservar tu esperanza de vida. En otras palabras. Exactamente. Un año era su esperanza de vida máxima teórica, alcanzable solo con un descanso diligente y siguiendo las recomendaciones médicas. Twilight Zone cerró los ojos con agonía. Incapaz de sostenerse por más tiempo, se deslizó torpemente por la pared y se desplomó en el suelo, temblando mientras se inclinaba hacia adelante. Una mano invisible le agarró el corazón con fuerza, acompañada de una dulzura enfermiza que le subía a la garganta. ¿Ves? Correr consume naturalmente tu ya limitada vida útil. Literalmente te consume la vida, tal como sugiere el nombre de tu habilidad. No responds. Entonces seguiré hablando. Admítelo, te da miedo morir, ¿verdad? Incluso tu deseo desesperado de seguir compitiendo es solo tu manera de intentar escapar de ese miedo al convencerte de que vivirás para siempre a través de la historia. Ella debería haber respondido bruscamente a esa voz tan provocativa y molesta. Sin embargo, su cuerpo se sentía insoportablemente pesado y le faltaban las palabras. Más bien, no era solo su cuerpo el que se negaba a hablar, sino su mente la que no encontraba argumentos. ¿Quién no temería a la muerte? ¿Quién no temería a la muerte? ¿Qué tal disfrutar tranquilamente de tus últimos momentos en este mundo, como una planta apacible? Quizás puedas encontrar amistad aquí, después de todo, este es el paraíso 2D con el que tanta gente sueña. No hay necesidad. ¿En serio? Debe ser duro estar solo. Eso todavía no importa. Hacer amigos, encariñarse y, de repente, escupir sangre y morir. Semejante crueldad sería imperdonable. No. Arder silenciosamente sola, convertirse en una leyenda recordada por todos, ¿no era suficiente? Después de todo, no tenía otra opción, ¿verdad? La fría realidad era que, de todos modos, moriría en aproximadamente un año. Lentamente y dolorosamente, Twilight Zone se levantó de nuevo, apoyándose pesadamente contra la pared mientras se dirigía hacia la salida. ¿De verdad te parece bien? No te quedará nadie. Solo vítores vacíos de fans sin rostro. Ya no te tengo. No es que importara de ninguna manera, pero al menos esa voz estaba calificada como alguien con quien charlar. Ah, de hecho, ya me voy. Se me acabó el tiempo. ¿Qué? Piensa en mí como un guía tutorial. Solo me verás una vez en la vida. O entonces vete. Ya puedes irte. La indecisión solo causaba más problemas. Si solo fuera silencio, lo soportaría. Qué cruel esperaré con ansias el día en que te arrepientas de esto. En fin, hasta la próxima vida, entonces.
¿Próxima vida? ¿Tendrá siquiera una próxima vida? Ja. De todos modos, al menos digamos adiós como es debido. Bueno, entonces, adiós para siempre. El eco de sus pasos acompañaba sus lentos movimientos hacia adelante. Twilight Zone siguió caminando hasta llegar a la última curva, donde se quedó paralizada a la entrada de un pasillo tenuemente iluminado. ¿Aún aquí? ¿De verdad te fuiste, eh? Ninguna respuesta. Era real, después de todo. ¿Qué clase de tutorial de juego mentiría? Ahora realmente tenía que empezar a aprender a apreciar su breve vida en soledad. Recuerda, canción de Crepúsculo, para alguien que está a punto de morir, la soledad es la mejor compañera. Ni siquiera te atrevas a esperar amistad. Al bajar por el pasillo y subir las escaleras, Twilight Zone respiró hondo a pesar del dolor persistente en el pecho. Reprimió la debilidad y la amargura que le causaba su enfermedad, erguiéndose de nuevo. Vete. Al menos regresa a tu lugar primero, luego. Empiece a prepararse para la próxima carrera. Capítulo 3. Solo me queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. 3. Carrera completada. La habilidad se ha desactivado automáticamente. Se detectó la victoria del anfitrión en la carrera de debut. El sistema está oficialmente conectado. Misión opcional actualizada. Etapa del ganador. Recompensa de la misión, ninguna. La expresión de Twilight Zone se oscureció inmediatamente. ¿Qué significaba eso? ¿Entonces el sistema solo se oficializó tras ganar su primera carrera? Si hubiera gastado toda su vida y aún así hubiera perdido, ¿habría terminado sin sistema y con solo un año de cuenta regresiva para morir? ¿Y qué hay de esta misión opcional, etapa del ganador? ¿Ni siquiera pudiste añadir un caramelo? Incluso una piruleta barata habría servido. En medio de los estruendosos vítores que sacudían las gradas, Twilight Zone simplemente levantó la mirada brevemente para contemplar el espectáculo, luego se dio la vuelta sin dudarlo, dirigiéndose hacia el oscuro túnel que salía de la pista. Ah, sí. Si te diera una piruleta barata ahora, ¿te subirías a bailar al escenario de los ganadores? ¿No tendría eso obviamente sentido? No lo haría ni aunque me dieran una caja entera de caramelos alpenlieve. ¿Por qué no? No hay nada malo en la etapa de ganadores. Cierto, no tenía nada de malo. Pero para ella, subir no era necesario, o mejor dicho, no subir a ese escenario era muy necesario. ¿Crees que hay alguna Uma Musume que rechazaría el Winner's Stage? Bueno, obviamente no las hay. Exactamente. Entonces, ¿no te parecería una Uma Musume legendaria que nunca pisó ese escenario particularmente inolvidable y única? Especialmente si murió espectacularmente en la pista en el mismo momento en que alcanzó el estatus de leyenda. Twilight Zone podría haber jurado que escuchó una fuerte inhalación. Entonces vas a rechazar el escenario de los ganadores solo para que la gente te recuerde mejor. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? Claro que sí. Si eso significaba que el nombre Canción del Crepúsculo quedaría grabado en la historia de Uma Musume, pues que así fuera. Un año fue terriblemente corto, pero si su nombre y su historia pudieran quedar registrados para siempre. Entonces, en la historia de Uma Musume, ¿no sería su vida increíblemente larga? Al menos disiparía algo de la tristeza persistente. De verdad eres un lunático irracionalmente racional. Bien, bien. Por cierto, ¿no quieres consultar el tiempo que te queda? Sin dudarlo, Twilight Zone abrió obedientemente su panel de estado. Esa voz misteriosa nunca hablaba sin razón, y ella lo sabía bien. Canción del Crepúsculo, esperanza de vida restante. 362 días, 15 horas y exactamente 21 segundos.
¿Qué está sucediendo? Exactamente 20 segundos. Normalmente, debería tener 365 días, ¿verdad? Incluso si hubiera activado su habilidad, solo habría consumido el doble. Sin importar cómo lo calculara, esa carrera corta no debería haberle costado tanto tiempo. Exactamente 19 segundos. Una oleada abrumadora de agotamiento golpeó a Twilight Zone sin previo aviso. De repente, todo su cuerpo se sintió sin forma, amenazando con derrumbarse. Afortunadamente, estaba apoyada contra la pared, lo que evitó que se estrellara directamente contra el suelo. ¿Ves? ¿Por qué tenías tanta prisa? ¿Pensabas que tener un año significaba que simplemente desaparecerías en el último segundo? Así no funciona. Exactamente 15 segundos. Tu cuenta regresiva de un año significa que solo te queda un año antes de que tu enfermedad terminal te arrebate la vida. Así es. Pero aún así, no debería haber consumido tanta vida útil, ¿verdad? Twilight Zone bajó la mirada, apretando los dientes mientras se obligaba a apartar la mirada del panel, que parecía casi soldado a su visión. Exactamente 12 segundos. ¿En serio? ¿Por qué de repente te comportas de forma tan estúpida? Bueno, déjame ser más directo. Eres básicamente un paciente terminal. Deberías haber estado descansando tranquilamente para preservar tu esperanza de vida. En otras palabras. Exactamente. Un año era su esperanza de vida máxima teórica, alcanzable solo con un descanso diligente y siguiendo las recomendaciones médicas. Twilight Zone cerró los ojos con agonía. Incapaz de sostenerse por más tiempo, se deslizó torpemente por la pared y se desplomó en el suelo, temblando mientras se inclinaba hacia adelante. Una mano invisible le agarró el corazón con fuerza, acompañada de una dulzura enfermiza que le subía a la garganta. ¿Ves? Correr consume naturalmente tu ya limitada vida útil. Literalmente te consume la vida, tal como sugiere el nombre de tu habilidad. No responds. Entonces seguiré hablando. Admítelo, te da miedo morir, ¿verdad? Incluso tu deseo desesperado de seguir compitiendo es solo tu manera de intentar escapar de ese miedo al convencerte de que vivirás para siempre a través de la historia. Ella debería haber respondido bruscamente a esa voz tan provocativa y molesta. Sin embargo, su cuerpo se sentía insoportablemente pesado y le faltaban las palabras. Más bien, no era solo su cuerpo el que se negaba a hablar, sino su mente la que no encontraba argumentos. ¿Quién no temería a la muerte? ¿Quién no temería a la muerte? ¿Qué tal disfrutar tranquilamente de tus últimos momentos en este mundo, como una planta apacible? Quizás puedas encontrar amistad aquí, después de todo, este es el paraíso 2D con el que tanta gente sueña. No hay necesidad. ¿En serio? Debe ser duro estar solo. Eso todavía no importa. Hacer amigos, encariñarse y, de repente, escupir sangre y morir. Semejante crueldad sería imperdonable. No. Arder silenciosamente sola, convertirse en una leyenda recordada por todos, ¿no era suficiente? Después de todo, no tenía otra opción, ¿verdad? La fría realidad era que, de todos modos, moriría en aproximadamente un año. Lentamente y dolorosamente, Twilight Zone se levantó de nuevo, apoyándose pesadamente contra la pared mientras se dirigía hacia la salida. ¿De verdad te parece bien? No te quedará nadie. Solo vítores vacíos de fans sin rostro. Ya no te tengo. No es que importara de ninguna manera, pero al menos esa voz estaba calificada como alguien con quien charlar. Ah, de hecho, ya me voy. Se me acabó el tiempo. ¿Qué? Piensa en mí como un guía tutorial. Solo me verás una vez en la vida. O entonces vete. Ya puedes irte.
la indecisión solo causaba más problemas. Si solo fuera silencio, lo soportaría. Qué cruel, esperaré con ansias el día en que te arrepientas de esto. En fin, hasta la próxima vida, entonces. ¿Próxima vida? ¿Tendrás siquiera una próxima vida? Ja. De todos modos, al menos digamos adiós como es debido. Bueno, entonces, adiós para siempre. El eco de sus pasos acompañaba sus lentos movimientos hacia adelante. Fua-Exong siguió caminando hasta llegar a la última curva, donde se quedó paralizada a la entrada de un pasillo tenuemente iluminado. ¿Aún aquí? ¿De verdad te fuiste, eh? Ninguna respuesta. Era real, después de todo. ¿Qué clase de tutorial de juego mentiría? Ahora realmente tenía que empezar a aprender a apreciar su breve vida en soledad. Recuerda, canción de Crepúsculo, para alguien que está a punto de morir, la soledad es la mejor compañera. Ni siquiera te atrevas a esperar amistad. Al bajar por el pasillo y subir las escaleras, Fua-Exong respiró hondo a pesar del dolor persistente en el pecho. Reprimió la debilidad y la amargura que le causaba su enfermedad, erguiéndose de nuevo. Vete. Al menos regresa a tu lugar primero, luego. Empiece a prepararse para la próxima carrera. Capítulo 4. Solo me queda un año. Me convertiré en una Uma Musume legendaria. 4. Fua-Exong avanzó lentamente, aferrándose con cuidado a la pared mientras se movía. Ella permaneció tan cerca únicamente por miedo a que otra ola de esa dulzura repugnante subiera a su garganta, provocando que se desplomara sin poder hacer nada nuevamente. Si eso ocurriera, sería demasiado vergonzoso, sin mencionar peligroso si alguien la encontrara así. Y además, ¿a dónde exactamente se suponía que debía ir ahora que la carrera había terminado? Su mirada se desvió con incertidumbre hacia el brillante cielo azul del exterior. Multitudes de personas pasaban apresuradas en diferentes direcciones, cada una absorta en sus propias vidas. Ella no era nada especial, solo otro rostro insignificante que apareció fugazmente entre ellos. Pero esto definitivamente no era bueno. Fua-Exong se apoyó contra la pared, pensando en su próximo movimiento. Después de transmigrar, parecía haberse convertido en hija de alguna familia prestigiosa, al menos, eso es lo que habían dicho antes los comentaristas. Dado que supuestamente era una joven noble, no debería tener al menos un chofer o asistente privado esperándola. Ella miró a su alrededor sin comprender, sus ojos yendo sin rumbo de una figura a la siguiente. Desconocido alguien que parecía un desconocido importante, otro desconocido común y corriente que definitivamente no era su chofer, y un desconocido de cabello azul. Fua-Exong hizo una breve pausa, con los ojos fijos en la figura final. Era una Uma Musume que parecía bastante nerviosa, como si acabara de dejar de correr. Su larga cabellera azul le caía suavemente hasta la cintura, y llevaba un elegante y sencillo vestido de seda blanca ceñido a la cintura. Incluso sus sandalias eran delicadas, atadas con una cinta. Debe haber sido difícil correr vestida así, incluso para una Uma Musume, ese atuendo sería inconveniente. Después de todo, esto no era Present Simulator, definitivamente no contaba como equipo de carreras. Pero ¿por qué la persona que estaba allí, de espaldas a ella, le resultaba tan increíblemente familiar? Fua-Exong se quedó quieta, reflexionando en silencio, con la mirada fija en la figura que tenía delante. Al momento siguiente, el otro se dio la vuelta y una sonrisa visiblemente aliviada se extendió por su rostro. Parecía que había estado buscando a alguien. Así que, la persona que buscaba estaba de pie en dirección a Fua-Exong. ¿Pero por qué esta mujer se sentía tan increíblemente similar a cierta dama de la casa Mejiro? No es que Fua-Exong pudiera deducir instantáneamente la apariencia real de alguien a partir de su diseño de anime.
Más bien, era más sencillo. Los pendientes que llevaba esta persona eran idénticos a los que ella recordaba. También había una sensación vaga pero inconfundible dentro de su nuevo cuerpo, una tensión extraña que insinuaba tanto familiaridad como la ansiedad de haber hecho algo mal. En otras palabras, ¿no era esta definitivamente la gentil Uma Musume de cabello azul de la familia Mejiro? Por fin te encontré, pequeña Ruka. ¿No necesitas prepararte para tu etapa de ganadores? Información de identidad actualizada. Canción del crepúsculo, hija mayor de una familia de la rama Mejiro. Vive sola por motivos personales. Se mudó recientemente a Tokio. Residencia actual, tercer piso, mansión Mejiro. Ah, entonces ella era de una familia secundaria y vivía en la mansión Mejiro. Eso significaba que quien estaba frente a ella realmente era Mejiro Ardan, la única Uma Musume de cabello azul y corazón gentil de la familia Mejiro. Fuala-san sacudió la cabeza levemente y dio un paso atrás vacilante. Aunque Mejiro Ardan estaba desconcertado por el comportamiento inusualmente silencioso y retraído de su pariente más joven, dio un paso adelante de todos modos, tomando gentil pero firmemente la mano de Fuala-san. ¿Pasó algo? ¿Una lesión, quizás? Canción crepuscular forcejeó un poco, pero el agarre de Ardan era sorprendentemente fuerte. Twilight pudo liberarse fácilmente, dudó, consciente de la fragilidad de Ardan, y finalmente cedió. Solo eran tomarse de la mano. Mientras no se formara un vínculo más profundo, esto no importaba. Solo manos, fáciles de soltar cuando quisiera. Ahora mismo, esto era simplemente bueno. Solo para evitar lastimar a alguien que se preocupaba por ella. Sí. Ella sabía perfectamente que esto era un autoengaño, pero ¿qué importaba? Twilight Zone percibió la clara vacilación y la ligera distancia en la actitud de Mejiro Ardan. Era como si Ardan estuviera considerando cuidadosamente la mejor manera de acercarse o hablarle. En otras palabras. En realidad, Ardan no conocía muy bien Canción del Crepúsculo. Su reacción ansiosa probablemente se debía a su bondad innata, su sentido del deber como Mejiro y quizás a una genuina preocupación familiar por un pariente lejano. Hasta ahí estaba bien. Twilight solo necesitaba encontrar una excusa para no participar en la etapa de ganadores y escaparse sin hacer ruido. Perdida en sus pensamientos, Twilight Zone de repente sintió algo cálido y suave tocándole el rostro. No me malinterpretes, no fue nada íntimo. Solo la punta de un dedo. Ardan se había arrodillado en silencio al nivel de Twilight, mirándola directamente a los ojos mientras tocaba suavemente su mejilla, rozando ligeramente su piel con dedos suaves y perfectamente cuidados. Gracias a esta pequeña acción la distancia entre ellos se redujo notablemente. Demasiado cerca. Demasiado cerca, en realidad, teniendo en cuenta que no están tan familiarizados como parientes lejanos y desconocidos virtuales. Twilight Zone quería alejarse, pero temía herir los sentimientos de Ardan. Después de todo, ¿no era esto solo la sincera amabilidad de Ardan? No quiere subir al escenario de los ganadores, ¿verdad? Pero justo cuando Twilight Zone estaba considerando darse la vuelta y huir, Ardan finalmente habló, cortando la tensión incómoda. Al menos, Twilight Zone lo encontró increíblemente incómodo. ¿Cómo lo había sabido? Twilight Zone inclinó la cabeza ligeramente y luego asintió levemente. Se negó a hablar. Conversar fortalecería el vínculo entre ellos, y ese era un lujo que no podía permitirse en su corta vida. Esto era algo que ella no podía tener. Le bastaba con usar gestos sencillos para expresarse. De hecho, Twilight Zone nunca tuvo la intención de subir a ese escenario. Se sentía así incluso antes de descubrir por qué solo le quedaba un año. Ahora, aún más. La razón era sencilla.
Si ella comenzara a toser sangre en el escenario mientras saltaba alegremente, cualquier esperanza de cumplir sus objetivos se desvanecería por completo. No quiere subir al escenario de los ganadores. ¿Había una conferencia próximamente? Considerando la posición de Ardan como figura mayor y su conexión familiar, parecía probable. Twilight Sun levantó ligeramente los ojos pero agachó las orejas con aprensión. Entonces no tienes que hacerlo. ¿Hay algún otro lugar al que te gustaría ir? ¿La familia Mejiro siempre se mostró tan relajada al saltarse la etapa de ganadores? No. Twilight Sun rápidamente se cubrió la boca, sacudiendo la cabeza vigorosamente y dejando que su cabello blanco plateado se balanceara ligeramente a su alrededor. ¿A ningún otro sitio? ¿Entonces nos vamos? Mejiro Ardan hizo una breve pausa, aparentemente a propósito, antes de tirar suavemente de la mano de Twilight Sun hacia la calle. Vámonos a casa, de vuelta a la casa de los Mejiro. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 5. Solo me queda un año. Me convertiré en una Uma Musume legendaria. 5. Volver a casa, o mejor dicho, regresar a la casa de los Mejiro. Claramente, Mejiro Ardan había dudado, alterando deliberadamente lo que estaba a punto de decir, usando una frase algo más distante. ¿Pero Twilight Sun se preocupó por estos matices? Ella simplemente asintió en silencio, siguiendo a la Uma Musume de cabello azul pálido. Mientras se acomodaba en el asiento trasero del coche, hundiéndose suavemente en la lujosa tapicería de cuero, el paisaje que se extendía por la ventana comenzó a deslizarse rápidamente hacia atrás. Solo entonces, Twilight Sun experimentó una repentina sensación de irrealidad. Su antiguo mundo, la vida monótona y cansina de un empleado corporativo, ya había desaparecido. Se desvaneció rápidamente, igual que el paisaje exterior, desapareciendo por completo de su vida. ¿No fue la transmigración en realidad una bendición? Al menos ahora era una bella joven, libre de pasar lo poco que le quedaba de vida haciendo lo que quisiera. ¡Qué maravilloso! ¡Qué perfecto! Excepto que, como ejecutiva, le quedaba al menos una década más o menos. De joven, ahora solo le quedaba un año, quizá incluso menos. Realmente desesperanzado. El miedo a la muerte era algo que creía haber manejado con bastante racionalidad, y con razón. Como enfrentarse a la muerte era siempre una novedad para cualquiera, el miedo a lo desconocido estaba completamente justificado. Tal vez no era la muerte en sí lo que temía, sino lo que aguardaba más allá de ella, la incertidumbre, el misterio. Cuando aún le quedaban 10 años por delante, le había resultado fácil consolarse y engañarse centrándose en la juventud. Pero ahora, cuando la cuenta regresiva para su muerte pendía sobre su cabeza como una espada pulida, ¿quién no se sentiría aterrorizado? Quien no lo hiciera era prácticamente un santo. Twilight Sun miró por la ventana, sin darse cuenta de que sus esponjosas orejas blancas habían caído lentamente. Mejiro Ardan vio todo esto claramente, pero solo pudo observar en silencio. Twilight Sun, la potra que se había mudado repentinamente a la mansión Mejiro hacía una semana. Todos la habían recibido con cariño, pero ella siempre se había mantenido callada, retraída y rara vez salía, salvo para las sesiones de entrenamiento. Solo hoy Mejiro Ardan la escuchó hablar con claridad por primera vez. Claro, precisamente por eso estaba allí. Nadie se sentía cómodo dejando que esta pequeña potra retraída se enfrentara sola a su debut. Sin embargo, hoy, Twilight Sun reveló inesperadamente un lado más suave. Un lado vacilante y contradictorio, uno que parecía anhelar que alguien se acercara a ella, pero que retrocedía en el momento en que alguien lo intentaba. Y ahora, esas orejas caídas. Las Uma Musume no eran propensas a los síndromes de orejas dobladas, así que esto era claramente una señal de desánimo.
¿Pero por qué? Ardan no lo sabía, ni se atrevió a presionar demasiado. Claramente, Canción Crepuscular no veía con buenos ojos una preocupación demasiado entusiasta. Por lo tanto, Ardan pensó que bastaría con quedarse en silencio a su lado. Seguramente, ella acabaría por abrirse. Estaría bien esperar hasta entonces. En ese momento, Twilight Zone podía sentir la mirada de Ardan fija en ella, intensa, brillante, de un rojo intenso, como los ojos de una audiencia escrutando cada uno de sus movimientos en la pista. Pero la joven potra, todavía atrapada en la ansiedad por su muerte inminente, se sintió casi aplastada bajo una especulación interminable y sin respuesta sobre el futuro desconocido. Ella quería desesperadamente deshacerse de esos pensamientos y terminar con su confusión allí. Pero el miedo y la emoción llegaron en oleadas, surgiendo salvajemente sin pausa, sin poder detenerse solo porque ella lo deseaba. Luchando inútilmente, Twilight Zone cerró los ojos con fuerza, repitiendo en silencio su desesperado mantra. Deja de pensar. No pienses nada. Aún no es el momento. Debes intentarlo. Debes luchar. Debes ganar. ¿Muerte? ¿Te queda un año de vida? En un año, ¿no seré inmortalizada en la historia de Uma Musume? Se consoló así repetidamente hasta que, para sorpresa de Ardan, sus orejas volvieron gradualmente a su posición normal. Poco después, su respiración se suavizó y adquirió un ritmo suave. ¿Se había quedado dormida? Uma Musume, de cabello azul pálido, parpadeó con leve asombro. Pero entonces, lentamente, Ardan se acercó. Poco después, sintió un peso cálido y suave presionando su hombro. Se ve adorable dormida. ¿Por qué siempre parece tan fría y seria cuando está despierta? Mihiro Ardan observó con curiosidad el rostro dormido de Twilight Zone, preguntándose qué tipo de sueños estaba teniendo. Por supuesto, eso fue mera curiosidad. Ella no podría posiblemente conocer el sueño inesperadamente dulce detrás de las cejas pacíficas de Twilight Zone. Dentro del sueño, una despreocupada potra de cabello plateado corría libremente por un campus iluminado por el sol y campos de hierba, rodeada de lindas amigas Uma Musume en la Academia Trasen. Los días transcurrieron con suavidad y dulzura. La primavera dio paso a un verano suave, las hojas otoñales permanecieron verdes y el invierno solo trajo una suave nevada. A veces, Twilight Zone sentía que había olvidado algo importante, pero la sensación se le pasó rápidamente. Pronto, dejó de importarle por completo. ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo sabía. Pero un día, mientras vagaba por una calle desconocida, la oscuridad la invadió de repente. Oye, vamos a agarrar a ese fugitivo que está escapando de la realidad ya. No estoy seguro de que eso sea correcto. Vamos, está bien. Nuestro equipo necesita una potra fuerte de todas formas. Estará contenta. ¿Esa voz barco dorado? Además, ¿de qué otra manera podemos alejarla de esos monstruosos pesos pesados que la rodean? Después de todo, no está simplemente evadiendo la realidad. ¿No es cierto, señorita Canción del Crepúsculo, la efímera? Un hombro fuerte y sólido la presionaba firmemente contra el estómago, sosteniéndola. Honestamente, incluso unos pocos empujones eran suficientes para hacerle dar vueltas la cabeza. Y justo cuando los sonidos se filtraban a través del saco, al menos, ella asumió que era un saco, una extraña sensación surgió abruptamente de su pecho. Un violento escalofrío recorrió su garganta, seguido inmediatamente por un sabor metálico repugnantemente dulce. Incluso medio inconsciente en su sueño, Twilight Zone instintivamente forzó su mano hacia arriba, presionando desesperadamente su palma contra sus labios. ¿A cómo describiría esta sensación? Probablemente fue como soñar que de repente te teletransportabas a un baño y realmente necesitabas ir. Si realmente liberara todo aquí,
Su carrera como Uma Musume terminaría inmediatamente al despertar. Twilight Sun apretó los dientes con fuerza, con las manos fuertemente presionadas sobre su boca, doblándose por dentro mientras despertaba. Sus movimientos repentinos sobresaltaron visiblemente a Mejiro Ardan, pero siendo un Mejiro de élite, Ardan recuperó rápidamente la compostura. Ruka, ¿estás bien? ¿Necesitas una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para escupir sangre? ¿Habla en serio? Twilight Sun sacudió la cabeza frenéticamente. Esta vez no se trataba de mera reticencia o silencio obstinado. Ella realmente no podía hablar. Capítulo 6. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. En el instante en que el auto se detuvo, Twilight Sun abrió la puerta y saltó, desapareciendo en una mancha blanca plateada. Salió disparada a una velocidad tan desesperada que uno podría pensar que las puertas acababan de abrirse en la pista de carreras y que ella había pasado directamente del calentamiento a una escapada récord. Las otras Uma Musume reunidas cerca de la entrada ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, quedando desconcertadas hasta que Mejiro Ardan se acercó a ellas. Ruka, ¿ella qué pasa? ¿Tal vez esté mareada en el auto? Ardan no estaba muy seguro de cómo explicar o confirmar la situación. Era evidente que había estado dormida hacía unos momentos, pero de repente se había desbocado. ¿Podría alguien marearse tanto estando dormido? No había mostrado ninguna molestia estando despierta. Había algo extraño, como si se estuviera ocultando deliberadamente algún detalle crucial. Una inquietante sospecha se apoderó de Ardan. De pie detrás de los demás, se mordió suavemente el labio inferior para calmarse. De ahora en adelante tendré que vigilar más de cerca a la pequeña Ruka. Después de todo, mostró una expresión tan gentil mientras dormía. Twilight Sun corría como loca por la mansión Mejiro. Sinceramente, correr con la boca llena de agua ya habría sido bastante malo, sin importar que en realidad fuera sangre, espesa y cobriza, en su garganta. Probablemente mezclada con otras cosas desagradables de las que necesitaba deshacerse de inmediato. Se había mantenido en ese horrible estado desde que dejó el coche. Y hasta ahora. Twilight Sun sintió que estaba a punto de perder la cabeza. Lo que era aún más frustrante, aunque finalmente había llegado a un punto en el que podía solucionar el problema, estaba completamente perdida y no podía encontrar un baño por ningún lado. No podía simplemente escupir en un cubo de basura al azar, envuelto apresuradamente en pañuelos, ¿verdad? La familia Mejiro seguramente lo descubriría. Maldita sea esta transmigración. Corriendo en círculos, Twilight Sun finalmente se topó con lo que parecía ser el ala residencial. De inmediato corrió a una habitación sin llave, liberándose por fin de la horrible carga que llevaba en la boca. Se enjuagó bien, tiró de la cadena repetidamente y frotó todo rastro de sangre de la porcelana. Incluso la mota más pequeña era claramente visible en una baldosa blanca pura, como una mancha verde en medio de flores florecientes. Tenía que desaparecer por completo. Solo después de lidiar con todo a fondo, Twilight Sun finalmente salió tambaleándose del baño, respirando con dificultad como si renaciera. Maldición. De todas las habitaciones, ¿cómo terminé en la habitación de este lunático? Menos mal que no estaba en casa. Eso habría sido una pésima suerte. Twilight Sun encogió el cuello instintivamente, miró cuidadosamente a su alrededor y luego caminó de puntillas por el pasillo hacia su propia habitación. Llamar a Mejiro Ramón un lunático no era algo personal, más bien, en casi todos los fanfics que había visto, esta Uma Musume tenía una reputación demasiado infame como para ignorarla. Claro, la ambientación oficial no era tan exagerada. Pero aún así, la reputación tenía sus razones. Aunque esta parecía la línea temporal habitual de Uma Musume.
Twilight Zone no pudo evitar albergar una fantasía paranoica de que había transmigrado a una extraña línea de tiempo de Trepop. Mejor no, si eso fuera cierto, entrar en la mansión Mejiro habría sido como saltar directamente a las fauces de un depredador. En términos más simples, acababa de escupir sangre en la habitación de otra persona y, comprensiblemente, se sentía culpable. Sumado a los rumores retorcidos sobre Mejiro Ramono, ahora estaba completamente intimidada. Twilight Zone pasó habitación tras habitación hasta que finalmente vio su propia placa. Antes de entrar en la mansión Mejiro, había sido difícil imaginar cómo luciría la residencia de una familia prestigiosa. Pero al entrar, finalmente pudo vislumbrar su verdadero esplendor. El vestíbulo era sorprendentemente espacioso, no estaba cubierto de oro o plata, pero estaba diseñado con meticuloso cuidado, elegancia y gusto refinado. Más allá se encontraba presumiblemente el comedor, seguido de unas escaleras que conducían a un amplio corredor residencial. Aún no había explorado más allá, pero al menos ahora tenía bastante curiosidad sobre su propia habitación. Al presionar el mango, la pequeña potra de cabello plateado asomó con cautela la cabeza. La habitación era grande y ordenada, parecía más una suite recién preparada que una en la que alguien viviera activamente. Escritorio, armario, cama grande, balcón, baño en suite e incluso una pequeña mesa de té. Y allí, de pie, leyendo un libro tranquilamente. ¿Mejiro Ramono? Twilight Zone retiró rápidamente la cabeza, comprobando la placa. Era su propia habitación. Asomó la cabeza de nuevo. Mejiro Ramono seguía allí tranquilamente. Tal vez debería confirmarlo una vez más. Qué raro, me imaginé ver a Mejiro Ramono. Quizás fue una alucinación. Pero al mirar otra vez, se encontró cara a cara con un par de ojos sonrientes que la observaban desde detrás de la puerta. Mejiro Peak la miraba tranquilamente. Twilight Zone comenzó a evaluar en silencio sus posibilidades de escapar con éxito. ¿Necesitas volver a comprobarlo? Uf, ¿otra vez? ¿Cambiará de repente el nombre a Mejiro Ramono? Sí, claramente esta es la habitación de la señorita Mejiro Ramono. Mejor irme en silencio. Retrocedió, soltando la manija de la puerta, pero Mejiro Ramono la sujetó firmemente y la abrió por completo. Su figura eclipsó a la pequeña potra allí de pie. Esta es definitivamente tu habitación. No lo dudes, potranca. Además, todos te esperan abajo, así que ven conmigo. ¿Esperando? ¿Para qué? Twilight Zone inclinó la cabeza y movió las orejas pensativamente sin responder de inmediato. Mejiro Ramono no era de las que se detenían a esperar explicaciones. Simplemente tomó la mano de Twilight y marchó por el pasillo sin rechistar. Es una celebración por tu victoria debut, pequeño alborotador. Mejiro Ramono no fue tan brusca como parecía. Incluso acortó sus pasos, evitando que Twilight Zone tuviera que correr para seguir su ritmo. Bueno, parece que este no es el extraño escenario de Trepop con un extraño Mejiro Ramono. La verdad es que era un alivio. Pensándolo bien, con solo un año restante de vida, Twilight Zone realmente no necesitaba temer quedar atrapada en un escenario extraño. Solo necesitaba resistirse a cualquier conexión más profunda, centrarse en sus propios objetivos, y eso era todo. Eso se dijo a sí misma, aunque Mejiro Ramono, caminando delante, no tenía idea de estos pensamientos internos. No tienes por qué estar tan tensa. Aunque seas de una familia secundaria, una vez que te instalas aquí, es prácticamente como formar parte de la familia principal. La implicación era clara. Si vivías en la mansión Mejiro, la distinción entre familias principales y secundarias no era particularmente significativa. Se trataba principalmente de si tu apellido tenía Mejiro delante. En realidad, probablemente podrías llamarte Mejiro Ruka. No, murmuró suavemente Mejiro Ramono, deteniéndose de repente con una leve sonrisa.
Además, ¿de verdad doy tanto miedo? Capítulo 7. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. La celebración fue mucho más pequeña de lo que Twilight Zone había anticipado. Pero, sinceramente, aquello le resultó más un alivio que una decepción. Tras la sorpresa inicial, Twilight Zone se sintió agradecida. Si hubieran organizado una fiesta como un extravagante banquete nobiliario, habría sido una pesadilla absoluta. Al menos, insoportable para ella. En realidad, solo había unas pocas personas presentes, la propia Twilight Zone, Mejiro Ardan, quien, por alguna razón, se quedó cerca de su lado, Mejiro Ramono, quien la había acompañado escaleras abajo, y el anciano jefe de la familia, el viejo Mejiro. Y luego estaba una joven potra de cabello lavanda, que observaba a Twilight Zone con curiosidad. De hecho, era del tipo que Twilight Zone podría llamar cómodamente una pequeña potranca. Era ligeramente más baja incluso que la modesta estatura de Twilight Zone. Dada la línea temporal actual, pocas posibilidades había de quien podría ser aquella pequeña potra de la casa Mejiro. En cuanto a esto, tal vez probablemente podría ser Mejiro McQueen. Oh, pequeña niña, tu apetito es realmente infinito. Twilight Zone cerró los ojos y permaneció en silencio en su asiento, ofreciendo solo la mínima presencia social. Era cierto que ella era la estrella principal de la celebración de su debut, por eso había bajado obedientemente las escaleras. La familia Mejiro había preparado la reunión específicamente para ella, así que naturalmente tenía que aparecer, pasara lo que pasara. En cuanto a las demás interacciones sociales posteriores, planeaba evitarlas por completo. Lo siento, familia Mejiro. Su amabilidad es maravillosa, pero ahora mismo Twilight Zone no sabe cómo responder. Así, bajo la comprensión tácita y el cuidado gentil de todos, Twilight Zone pasó toda la comida sin pronunciar palabra. Una vez satisfecha y tras esperar el tiempo mínimo aceptable, la Uma Musume de cabello blanco se levantó, visiblemente aliviada, y se disculpó. Por supuesto, nadie objetó ni dijo comentarios que ella no quisiera oír. Y así, la potra recién debutada desapareció rápidamente como una brisa blanca por la escalera. Inesperadamente, la reacción más fuerte, o mejor dicho, la que provocó mayor seguimiento, vino de Mejiro Ramono, quien a primera vista parecía completamente indiferente. Y yo que pensaba que la había asustado y hecho callar. Hoy tampoco dijo una palabra. Mejiro Ardan dejó su taza de té y miró pensativa a su hermana mayor. La oí hablar, en realidad. ¿HM? ¿De veras? Hoy temprano en el hipódromo dijo algo. Mejiro Ramono apartó la mirada, observando a su hermana menor con ojos intrigados, claramente esperando una explicación. No hay mucho que decir. Simplemente parecía asustada o quizás incómoda por tener a alguien tan cerca. Mejiro Ramono volvió a tomar su taza con indiferencia y deslizó con cuidado una rebanada de pastel hacia McQueen, cuyos ojos se iluminaron de alegría. Entonces, ¿te acercaste a ella? ¿Cuánto exactamente? En lugar de responder directamente, Ardan miró pensativa al viejo Mejiro, quien se había levantado silenciosamente de la mesa por alguna razón. No especialmente cercanos, solo tomados de la mano. Ah, ya se tomaron de la mano esta tarde, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Ardan tuvo la extraña sensación de que las palabras de su hermana tenían alguna implicación oculta, pero simplemente asintió, reconociendo la afirmación. Después de todo, era cierto y no había razón para negarlo. Además, Twilight Zone incluso había hablado, aunque solo una frase. Esto era otro hecho que ninguna de las hermanas mencionó directamente. Mejiro Ramono bajó la mirada pensativa y luego se inclinó para susurrar suavemente al oído de McQueen. McQueen, ¿podrías ir a ver cómo está tu hermana mayor, Ruka? No te preocupes,
solo dile esto. Ardan observó con curiosidad cómo Ramonu le susurraba en voz baja a McQueen. ¿Su hermana realmente se preocupaba tanto por Twilight Zone? Probablemente no. Al menos, no todavía. Ardan comprendía bien a Ramonu. Más que preocuparse por Twilight, su interés parecía estar más ligado a algo. ¿Cuándo reconocerá abiertamente Twilight Zone a esa chica tranquila? El verdadero interés de Ramonu residía más en obtener la validación de Twilight. Fue solo una suposición, sin pruebas sólidas ni lógica, pero Ardan estaba bastante segura. La pequeña McQueen salió corriendo, y sus pasos se perdieron rápidamente por el piso de arriba. Sin la niña, quedó un momento de calma entre adultos. Mejiro Ramonu se levantó, se dirigió al asiento vacío de McQueen y centró toda su atención en Ardan. No había tensión ni hostilidad entre los dos, solo Ramonu organizando tranquilamente sus pensamientos, como preparándose para intercambiar información valiosa. La habitación de la pequeña ruca estaba impecablemente limpia. Demasiado limpia, casi parecía que nadie viviera allí. Ardan también lo había notado. Francamente, era imposible no darse cuenta. Y no es que Twilight Zone se sintiera incómoda en casa. De hecho, dado el tiempo que pasaba encerrada en su habitación, ¿no debería haber señales claras de que alguien viviera allí? Encerrada no era la descripción adecuada de su comportamiento. Desde que se mudó a la mansión Mejiro hace una semana, además de los trotes matutinos y el entrenamiento básico por la tarde, había permanecido sellada en su habitación sin excepción, sin participar en ninguna otra actividad. Pero a pesar de todo, su habitación estaba impecablemente limpia, sin ningún signo de habitarla, lo que era indudablemente anormal. Ardan también revisó rápidamente los libros de la habitación. Ninguno mostraba signos de uso frecuente. Marcas, notas o garabatos casuales. Olvídese de ellos, ni siquiera había arrugas menores o señales de manipulación natural por lectura. Esos libros simplemente habían permanecido intactos en los estantes durante toda la semana. Está ocultando algo. O mejor dicho, tiene un gran secreto que nos oculta. ¿Pero por qué? ¿Es que simplemente no se atreve a hablar de ello? Eso era plausible. Twilight Zone realmente parecía una niña tranquila y reservada. Al menos, eso sentía Ramonu. Pero Ardan negó suavemente con la cabeza, rechazando la interpretación de su hermana. No, no es así. Entonces, ¿por qué? Esa niña creo que está pidiendo ayuda en silencio. Bueno, no sé cómo describirlo. Pero evita comunicarse con nosotros a propósito. Entonces, ¿quieres decir que es algo que no puede decir en voz alta? Mejiro Ramonu se quedó perpleja. ¿Qué clase de secreto no podía compartir Twilight Zone con ellos? Si se tratara de forasteros, la familia Mejiro podía manejar prácticamente cualquier cosa. Eso significaba que era algo que involucraba a Twilight, algo profundamente personal. La vigilaré, dijo Ardan con suavidad. Debes estar muy ocupada todos los días, hermana. Fue una sugerencia sutil. Como futura líder de la familia, Ramonu no disponía de mucho tiempo libre. Sin embargo, la juguetona y misteriosa Uma Musume, con su abrigo oscuro, meneó la cabeza. No voy a dejar que te diviertas descubriendo el secreto de la pequeña ruca tú solo. Y además, tenemos un arma secreta. ¿Un arma secreta? Sí. Un arma secreta que dará resultados en cualquier momento. Capítulo 8. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. En el momento en que finalmente regresó a su habitación después de un día largo y agotador, Twilight Zone ni siquiera llegó a la cama. En cambio, se desplomó contra la puerta, deslizándose indefensa hasta el suelo. Bueno, al menos sobreviví hoy de alguna manera. ¿Cómo decirlo? ¿No fue un poco abrumadora la cantidad de información que había recibido?
No, no solo un poquito. Fue demasiado abrumador. ¿Quién más podría transmigrar y aprender de inmediato que solo viviría un año, con un sistema que ni siquiera podía cambiar esta dura realidad? Twilight Zone miró su panel de sistema. Vida útil restante, 362 días, 13 horas, 21 segundos. TSK. Sistema, asigna mis puntos. El tiempo extra que había gastado usando su habilidad durante la carrera le había generado nuevos puntos de habilidad. Al menos eso era algo que le hacía sonreír con amargura. Velocidad aumentada. Velocidad actual, 319 puntos. Ja. Pensar que era prácticamente sobrehumana, incluso siendo una Uma Musume recién debutada. Twilight Zone se rió suavemente para sí misma, mirando fijamente al techo vacío. ¿Entonces debería reflexionar profundamente sobre algo ahora? Sí, claro. ¿Quién tiene ese lujo? Lo único que quería ahora era desplomarse en la cama y descansar. Aunque, claro, un baño rápido primero sería esencial, sobre todo porque le costaría acostumbrarse a su nuevo y fastidiosamente largo cabello. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave sonido de unos pequeños pasos fuera de su puerta. Parecían ligeros. ¿McQueen ya regresaba a su habitación? Twilight supuso que la potra se quedaría abajo un rato más, terminando el postre. Toc toc. Ruka-Nee-san, estoy aquí para verte. No iba a su habitación, sino que vino específicamente a buscar a Twilight. ¿Pero qué podría querer? Twilight Zone dudó, se puso de pie y alisó instintivamente su ropa algo arrugada, luego se quedó insegura en la puerta, debatiendo si abrirla. Después de una breve lucha interna, finalmente descartó su duda. Al fin y al cabo, era solo un niño. No había por qué preocuparse. Simplemente evitaría una conversación más profunda después. Pero negarse rotundamente a abrir la puerta sería demasiado cruel, ¿no? Había una razón clara por la que Twilight Zone había rechazado cualquier comunicación con Ardan y Ramonu. Esos dos eran lo suficientemente resistentes. No les heriría profundamente que alguien distante como ella permaneciera en silencio. Ella solo tuvo que soportar esto durante un año. Pero Mejiro McQueen era completamente diferente. Si un niño se acercara a ella con seriedad, ignorarla por completo sería demasiado cruel y despiadado. El daño a los sentimientos de una joven potra sería inconmensurable. Por supuesto, había una explicación más sencilla, más directa. O mejor dicho, menos engañosa. El corazón de Twilight Zone se había ablandado. Quizás solo tenía miedo, o quizás, en el fondo, necesitaba hablar con alguien. Tan solo ayer seguía charlando con sus compañeros de trabajo sobre cómo relajarse en el trabajo. Twilight Zone abrió lentamente la puerta y se encontró mirando hacia abajo, a la cara vuelta hacia arriba de Mejiro McQueen, mientras la potra sostenía un plato. Bajo la cálida luz de las luces del pasillo, las mejillas de la pequeña Uma Musume adquirieron un delicado tono ámbar. Incluso el pastel de crema que sostenía parecía teñido por la suave luz del atardecer. Ramonu Nee-san dijo que si quería comer pastel, tenía que compartirlo con Ruka-Nee-san, así que... Mejiro McQueen dudó, incómoda. Claro, no podía soltar algo tan directo como haría lo que fuera por un pastel. Pero la poca experiencia de una niña le dificultaba encontrar las palabras adecuadas. Después de todo, la niña mayor que estaba frente a ella no parecía gustarle mucho socializar. Pero en el fondo, había una verdad aún más importante. Ella realmente quería ese pastel de crema. Después de haberle prometido a Ramonu que compartiría este postre con Twilight Zone, el orgullo de McQueen como miembro de la familia Mejiro no le permitió devorarlo en secreto sola. La lucha interna de la joven potra se mostraba abiertamente en su rostro,
Sus pequeños rasgos se arrugaban con una expresión preocupada muy familiar. Parecía exactamente como alguien que estaba siendo regañado por su supervisor y luego regresaba tristemente a su escritorio. Twilight Zone luchó contra el impulso desesperadamente, pero al final, dejó escapar una risa silenciosa. En fin. Aún faltaba un año para ese momento inevitable. Mi yo del futuro, viendo mi vida pasar ante mis ojos, por favor, no te avergüences al ver esta escena. Permítanme a mí mismo solo un pequeño momento para escapar de la realidad. Twilight se hizo a un lado, abriendo el camino hacia su habitación previamente bloqueada. Bueno, entra primero. Oh. Ese sí. Gracias, Rukaneesan. Mejiro McQueen estaba claramente sorprendida, pero rápidamente ocultó su sorpresa y siguió obedientemente a Twilight Zone a la habitación. Ahora que lo pensaba, la voz de Rukaneesan era inesperadamente suave. No era tan fría y autoritaria como la voz de Ramón Uneesan, y sin embargo tenía un tono ligeramente más áspero y profundo en comparación con el de Arda Neesan. Si McQueen tuviera que describirlo. Arda Neesan suena como una madre gentil, Ramón Uneesan es como un padre estricto, pero Rukaneesan ella realmente suena como una amable hermana mayor. La pequeña McQueen no estaba segura de por qué su mente estaba llena de esos pensamientos tontos. Pero cuando el pastel estuvo cortado en rebanadas uniformes y Twilight le puso un trozo delante, Mejiro McQueen rápidamente dejó a un lado todas esas tonterías. Nada era más importante que el pastel. La pequeña potra comió alegremente, y su evidente deleite mejoró visiblemente también el humor de Twilight Zone. Las Uma Musume eran como los espíritus y las bendiciones de este mundo. Tan solo verlas correr llenaba de emoción a la gente, aunque ni siquiera eso lograba capturar plenamente su encanto. Presenciar una vida tan pura e inocente, mostrando una felicidad genuina ante tus ojos, hacía casi imposible no adorarlas, o incluso sentir alegría. Twilight Zone reflexionó en silencio, tomando un pequeño bocado del pastel. Este pastel es maravilloso, dulce pero no empalagoso, perfecto en todos los sentidos. ¿Quieres algo de beber? Parece que solo hay té negro en el armario, ¿te parece bien? Como técnicamente ella era la mayor allí, Twilight Zone se puso de pie y tomó la tetera. Sí, por favor. Muchas gracias, Rukaneesan. No hizo falta más respuesta. Twilight Zone dejó la taza de té en silencio antes de volver a sentarse frente a McQueen. Entonces, ¿Ramón Uneesan te dijo algo más? Obviamente, la propia McQueen probablemente no había planeado nada especial, pero Twilight dudaba seriamente que Ramonu la hubiera enviado solo para compartir el pastel. Pero cualquiera que fuera la intención de Ramonu, Twilight Zone podía simplemente rechazarla. Sí, Ramón Uneesan dijo que a partir de mañana debería unirme a Rukaneesan para el entrenamiento matutino. TSK. Sabía que ese lunático persistente todavía estaba detrás de mí. Twilight Zone comenzó a considerar su negativa, pero McQueen continuó hablando, con ligera vacilación. Y Ramón Uneesan también dijo si Rukaneesan se niega. Ella vendrá personalmente. ¿Vengo personalmente a hacer qué exactamente? Para entrenar contigo por la mañana, claro. ¿En serio? Capítulo 9. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. Debes estar bromeando. Solo es cuestión de ver a ese lunático aparecer de vez en cuando por la mañana. ¿Twilight Zone tendría miedo de eso? Para nada. Dejémoslo bien claro. Definitivamente no tenía miedo. Está bien. Digámoslo de otra forma. Si tuvieras que elegir entre el entrenamiento matutino con McQueen o con Mejiro Ramonu, ¿a quién elegirías? Obviamente la pequeña potranca inofensiva.
No fue cobardía, para nada. Simplemente sentía que McQueen era mucho más guapo. Sí, eso es exactamente. De todos modos, después de despedir a McQueen, Twilight Zone adoptó una rutina diaria relativamente estable. Cada mañana comenzaba con ejercicios sencillos y entrenamiento básico, seguido de la despedida de la adorable potranca y el regreso a su habitación. Su habitación estaba equipada con una computadora. Aunque no se comparaba con la época de la que había transmigrado, seguía siendo de primera línea, capaz de ejecutar juegos conocidos sin problemas. Aún así, Twilight Zone decidió no usarlo. La mayoría de los días, simplemente permanecía acostada en la cama tranquilamente, hojeando libros en silencio. Nadie la molestó, lo que le permitió pasar sola, lenta y tranquilamente, el tiempo que le quedaba. Pero, ¿había algo ligeramente irritante en esta rutina? Solo una cosa: durante su entrenamiento matutino, ocasionalmente, una cierta leyenda dorada aparecía al azar. El tipo que la habría emocionado si lo hubiera sacado de un gacha frente al presidente Akikawa, pero que se sentía aterrador en la vida real cuando se cernía silenciosamente cerca. ¿Fue Ardan? No. Ardan, que aparecía ocasionalmente, no ejercía una presión tan opresiva. Fue solo Mejiro Ramonu, con una sonrisa tranquila, quien hacía que Twilight Zone se sintiera profundamente incómoda. Tratar con alguien como Mejiro Ramonu era increíblemente molesto. Ella había prometido dejar a Twilight en paz mientras entrenara con McQueen. De todos modos, nunca dijo que vendría de vez en cuando. Todo lo que Twilight Zone pudo hacer fue apretar los dientes con frustración y soportarlo en silencio, porque enojarse literalmente le costaba segundos de vida. Afortunadamente, las apariciones de Mejiro Ramonu fueron escasas. Tras aparecer aquella primera mañana, no volvió a aparecer hasta casi una semana después. Después de un suave trote a través de las puertas de la mansión Mejiro, Twilight Zone finalmente se detuvo en el salón, tomó la taza que había preparado antes y bebió lentamente. Detrás de ella, pronto llegó Mejiro McQueen, con pasos más ligeros, seguida poco después por la lenta llegada de Mejiro Ramonu, que ya había terminado su rutina matutina. El entrenamiento matutino no tenía como objetivo mejorar significativamente las habilidades de una Uma Musume, simplemente mantener su condición física, por lo que las tres corrieron a su propio ritmo relajado. Ciertamente no fue porque Twilight tenía miedo de correr junto a Ramonu. ¿Y qué pasa con McQueen? Estaba a punto de morir, no era despiadada. Como hermana mayor, naturalmente, debería cuidar de las potrancas más jóvenes, ¿no? Totalmente razonable. Si sigues mostrando favoritismo, podría empezar a sentir celos de McQueen, ¿sabes?, susurró Mejiro Ramonu juguetonamente, dándole unas palmaditas en la espalda a Twilight Zone mientras tosía con el agua, y luego le entregó el vaso a su hermana menor. ¿Fue realmente tan obvio? Twilight Zone no respondió, dejó su taza en silencio y se dirigió a su habitación. Sin embargo, justo cuando abrió la puerta, encontró a Mejiro Ardan parado allí, vestido informalmente, claramente esperando. En realidad, parecía como si estuviera a punto de salir. Pero Twilight no podía deshacerse de la sensación de que Ardan se había apostado allí deliberadamente, con la intención de interceptarla. De cualquier manera, se vio obligada a hacer una pausa y se le impidió regresar de inmediato a su pequeño y acogedor nido. Mejiro Ramonu no aprovechó inmediatamente la oportunidad de capturar a Twilight, sino que esperó con calma hasta que Ardan bloqueó con éxito la ruta de escape de Twilight, como si hubieran planeado esto desde el principio. Vamos al centro comercial. Ruka, ¿vienes con nosotros? Twilight solo levantó una ceja y luego negó vigorosamente con la cabeza. De ninguna manera. ¿De compras con 3 chicas? Incluso en su vida anterior, ella detestaba absolutamente tales experiencias. Sería completamente agotador. No iba. Definitivamente no. Su determinación parecía férrea. Oh, entonces supongo que tendrá que esperar hasta la próxima vez, dijo de repente Mejiro Ardan antes de que Ramonu pudiera hacerlo, sorprendiendo incluso a su hermana mayor. Aún así,
Ramono tenía una expresión de conocimiento mientras se acercaba a Twilight con una sonrisa misteriosa. Oh, ella se unirá a nosotros voluntariamente. ¿No es así, Ruka? Yo. ¿Me uniré a ti voluntariamente? Ja. Tonterías. Absurdo por completo. Twilight Zone incluso le lanzó a Ramono una mirada perpleja. Pero Ramono no se detuvo, se inclinó extremadamente cerca, susurrando al oído de Twilight. Estás siendo tan cuidadoso. ¿Es porque no quieres que todos descubran tu pequeño secreto? Twilight Zone se congeló instantáneamente. ¿No quieres que se descubra mi secreto? ¿Qué podría significar eso? No, no, imposible, ella no tenía ningún secreto, ¿verdad? Buscó frenéticamente en su memoria. El historial de su navegador estaba limpio, nada raro. ¿Podría realmente haber algo incriminatorio? Al ver a Ramono retroceder, como si nada hubiera pasado, el corazón de Twilight se agitó con pánico y confusión. Reconsideró rápidamente cada posibilidad. ¿Qué podría haber descubierto Ramono que calificara como su secreto? Está bien, iré contigo. ¿Qué más podía hacer? Si combinabas la frase El secreto de Twilight Zone con Mejiro Ramono, solo había una posibilidad. Debió haber sido cuando tosió sangre en la habitación de Ramono después de la carrera de debut. En otras palabras, Mejiro Ramono se había dado cuenta del deterioro de su salud. Ah, parece que está fanfarroneando. Twilight Zone miró nerviosamente la espalda de Ramono, apretando fuertemente sus brazos a su alrededor, buscando desesperadamente incluso una pizca de calor. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a liberarse y volar directo al cielo. Sus pensamientos giraban sin control, abrumando su mente y haciendo imposible el pensamiento racional. Aún así, se obligó a calmarse. Incluso si Ramono estaba fanfarroneando, Twilight Zone no tenía la menor confianza en arriesgarse a ser expuesta. Tenía que considerar el peor escenario posible. En otras palabras, no tenía otra opción. Después de todo, se vio obligada a unirse a este viaje de compras. Maldito seas, Mejiro Ramono. Espera el día en que me desplome tosiendo sangre en tus brazos. Cuando llegue ese momento, Ramono se arrepentirá de lo que hizo hoy. Capítulo 10. Solo queda un año, me convertiré en una Uma Musume legendaria. Está bien, está bien. Deja de molestar tanto a Ruka, Ramono Une-san. Al final, Ardan, ocupado en ayudar a McQueen a subir al coche, no pudo soportarlo más. Twilight Zone tenía que salir de casa hoy sin importar nada, pero esta no era la manera correcta de persuadirla. Ramono Une-san seguía siendo demasiado dura. No te preocupes, Ruka. Pero es cierto que hoy tenemos que ir al centro comercial. Después de todo, la chica, normalmente callada, se había asustado tanto que incluso habló, e incluso ahora temblaba visiblemente. ¿Cuánto la había asustado? Ardan acarició suavemente la cabeza de Twilight Zone, evitando con cuidado las suaves orejas caídas, antes de tomar su mano de manera protectora. Mejiro Ramono no dijo nada más, simplemente tomó su lugar en el asiento del pasajero. ¿A qué te referías con tener que salir hoy? Twilight Zone aún no se había recuperado por completo y tropezó un poco con sus palabras. Esta reacción solo aumentó aún más la curiosidad de Ardan. Definitivamente está ocultando algo importante, ¿no? ¿Qué clase de secreto sería lo suficientemente serio como para que las palabras casuales de Ramono Une-san pudieran aterrorizarla de esta manera? Aún así, si Ruka no estaba lista para hablar de ello, entonces quizás aún no era el momento adecuado. Ardan podía ser paciente. Ruka era joven, aún percibía un atisbo de inmadurez en sus rasgos. Si era algo serio, con el tiempo se enteraría, 3 años, 5 años, 10 seguro que algún día. No había prisa, Ardan estaba dispuesto a esperar. Entonces, en lugar de presionar más, Ardan simplemente respondió la pregunta en cuestión.
Hoy vamos a salir a confeccionar tu traje de carreras. ¿Un traje de carreras? Twilight Zone parpadeó y de repente comprendió, y su reticencia se desvaneció instantáneamente. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Un traje de carreras, la ropa especial que una Uma Musume usaría específicamente para las principales carreras de G1. En pocas palabras, era una indumentaria de batalla de Uma Musume, un símbolo de orgullo y gloria. Twilight Zone lo había olvidado por completo, pues acababa de transmigrar. Pero, como era natural, la familia Mejiro, al ser una familia prestigiosa, contaba con sus propios canales y preparativos. Y hoy era claramente el día previsto para que ella tuviera su traje de carreras hecho a medida. Subió al coche, con Ardan y las dos jóvenes Uma Musume sentadas atrás. El grupo no habló mucho, observando en silencio el paisaje que se extendía ante las ventanas. Aún así, Twilight Zone se sentía algo ansiosa. La última vez que se había encontrado en esta situación, se había quedado dormida y de repente despertó ahogándose con su propia sangre. Por eso, no tenía ninguna intención de quedarse dormida esta vez. Ardan no parecía el tipo de persona que se entrometería profundamente o presionaría sin descanso, pero la amenaza anterior de Ramonu no podía considerarse una simple broma. Debió de darse cuenta de algo. Twilight tendría que ser más cautelosa con ella. Cerró los ojos y se movió deliberadamente hacia un sitio en el asiento donde Ramonu no pudiera verla por el retrovisor. La única pequeña vergüenza era que ahora estaba prácticamente apoyada en Ardan. McQueen, sentado cerca, simplemente observó a los dos con curiosidad. No ocurrió nada más destacable después. Ramonu descansó tranquilamente con los ojos cerrados, y todos llegaron al centro comercial en paz, separándose brevemente al llegar. Como mayor, Ramonu se encargó de otros detalles relacionados con el equipamiento de competición, mientras que Ardan se encargó de velar por las dos menores. Así, tres hermosas Uma Musume caminaron por el centro comercial, atrayendo ocasionalmente miradas curiosas de los transeúntes. Twilight Zone quedó impresionada por la cortesía del público. Aunque las Uma Musume eran esencialmente celebridades, y Ardan en particular era ampliamente reconocido, nadie se entrometió en su vida diaria. En cambio, mantuvieron la distancia cortésmente, asintiendo respetuosamente de vez en cuando o animándolas en silencio. Claramente, este mundo no era un extraño universo alternativo después de todo. Hablando de eso, Ruka, ¿en qué tipo de Uma Musume esperas convertirte? Ya era finales de diciembre, y Twilight debutó repentinamente en esa fecha. Normalmente, solo un tipo de Uma Musume se apresuraba a debutar tan tarde en el año, alguien con la mirada puesta firmemente en la triple corona. Twilight Zone miró a Ardan, luego brevemente a McQueen, antes de responder con vacilación. Yo quiero convertirme en una leyenda. Sí, convertirse en una leyenda era algo que absolutamente tenía que hacer. Ah, sí. ¿Es porque te niegas a perder contra nadie? No. Es solo que si me convierto en una leyenda, nadie me olvidará jamás, ¿verdad? Su respuesta fue algo vaga, pero Ardan asintió de manera alentadora. Lo que Ruka quiso decir probablemente fue que deseaba ser amada, recibir el apoyo de sus fans para poder seguir adelante. Como ella pensaba, Ruka era en realidad una niña solitaria que necesitaba que otros estuvieran ahí para ella. Por supuesto, a pesar de tener motivaciones similares, el enfoque excesivamente contundente de Ramonu era completamente inaceptable. Twilight Zone no dio más detalles, apretando la mandíbula para mantener su silencio habitual. Honestamente, ni siquiera entendía por qué había dicho algo tan vergonzoso justo ahora, pero realmente era lo que sentía por dentro. A partir de ahí, la conversación se centró en McQueen, quien aún asistía a la escuela. Por ello, la primera parada del trío no fue una típica boutique de ropa ni una tienda departamental. En cambio, terminaron visitando una papelería dentro del centro comercial, curiosamente ubicada al lado de una pastelería. Sin embargo, una vez dentro, Twilight Zone solicitó mirar alrededor por su cuenta y rápidamente obtuvo permiso.
La verdad es que las grandes papelerías eran raras en su vida anterior, y Twilight nunca había visitado una, lo que despertó su curiosidad. Sin embargo, después de deambular un poco, no encontró nada particularmente emocionante o inusual. Parecía menos una papelería y más centrada en material de arte, con solo una pequeña sección de papelería incluida. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue la sorprendente variedad de cuadernos y artículos de papelería con temas de Uma Musume, algo completamente imposible en su vida pasada. Twilight Zone incluso vio un cuaderno con Mejiro Ramono en la portada. La etiqueta debajo decía: edición limitada, firmada personalmente por la legendaria familia Mejiro, Uma Musume. Ah, cierto, la legendaria Uma Musume también tenía un valor comercial considerable. Pero aún así, mercancía que presenta a Mejiro Ramono. En ese momento, un pequeño y travieso impulso se encendió dentro del corazón de Twilight. Si, solo hipotéticamente, ella hubiera guardado un diario durante el año siguiente usando este cuaderno, y Mejiro Ramono finalmente lo hubiera encontrado después de su muerte, ¿qué tipo de expresión tendría esa severa hermana mayor? Ella apenas podía contener su anticipación, la culpa y la excitación la agitaban en su interior, impulsándola a tomar el cuaderno, mientras su lado racional y bondadoso protestaba enérgicamente. ¿Qué diablos estás esperando? Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir Sef, Christopher Buenventura, Diar Mundo, L. Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, LIAN Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane, Salvador García, Cronos-1524, Paz Edson, Jonathan Gómez, The Penguin, Roberto Diego, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Yagami, Santino Moreno, Narufan 01, Víctor Lenovón, Cristian Domínguez, triple signo de interrogación JUAN, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García, Stax 2025, Kim Moimon, Brandon Niño, Edgar número 21, Patreon, Aveonado, Cristian Santana, Daniel Torres, Dantesco 32, Edgar Cañedo, Eduardo Silva, FX, Jason Cruz, José Núñez, Quiso sin vida, Zafkiel 0214, Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.